Para empezar, ¿cómo ves el panorama con todo lo que ya recolectamos de información hasta este momento? Inicio diciendo que la Fiscalía de los Estados Unidos presentó 26 testigos en contra de Genaro García Luna, mientras que la defensa solamente presentó a uno, y esa resultó ser la esposa de Genaro García Luna. Sin amigos que lo cubran, sin funcionarios que lo respalden, nadie, o posiblemente de los que aquellos convocaron, nadie estuvo dispuesto a subir al estrado a meter literalmente las manos al fuego por Genaro García Luna. Solamente su señora esposa, que se limitó a explicar los créditos hipotecarios para comprar sus propiedades, de las cuales la riqueza aumenta y asciende aproximadamente a 14,000 millones de pesos, según el exdirector de la Unidad de Inteligencia, el director, todavía es director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez. 26 testigos en contra uno a favor. De entrada, la cosa luce bastante mal para él. Pues ha sido un juicio meteórico, no se ha cumplido con la semana. Se hablaba de 2 meses de juicio en contra de Genaro García Luna. Antes de ello, pues se hablaba de que se tenían toneladas de documentos, de fotos, de videos, de audios en contra de Genaro García Luna, donde presuntamente pues se iba a comprobar, a demostrar que pues está involucrado con este cártel mexicano que pues utilizó esta instancia del Estado mexicano para proteger un cártel, para meter toneladas y toneladas de droga a la Unión Americana. Y bueno, pues nos quedamos muchos esperando videos, audios, fotos, imágenes, etcétera. La Fiscalía, está bien, presentó a delincuentes, porque entre delincuentes, bueno, pues se conocen y son con los que trataba Genaro García Luna, pero pues no hubo personajes de la DEA de peso. El que presentaron de la DEA, pues salió con su batea de babas, que al momento que detienen allá en Estados Unidos a Genaro García Luna, le dice que si quiere rendir su declaración, pero que no le funcionaba la cámara, cuando ahorita cámara pues hay en cualquier teléfono celular. Entonces eso para mí no es creíble, para mí que ahí hubo gato encerrado, y obviamente el juez Brian Cogan también impidiendo muchas de las preguntas que pudieran haber dado claridad, luz en este proceso. Narcochayos, narcoperiodistas, narcoreporteros, narcocolumnistas, narcomedios de comunicación, gente del ejército mexicano, exsecretarios de la defensa, ahí salieron embarrados. Pero hay que recordar también, y no como que se ha dejado de ladito, que también salió, por ejemplo, el nombre de Pedro Aspe. No sé si sea Pedro Aspe Armella, pero pues es muy raro Pedro Aspe, que recordemos que en gobiernos priistas pues fue hasta secretario, si mal no lo recuerdo, de Hacienda, y que después, ya retirado de la política, puso una empresa que se dedica a dar asesoría en asuntos financieros a los gobiernos de los estados, y a través de esquemas muy opacos pues se mueven miles de millones de pesos. Pongo como ejemplo el caso de Miguel Alonso Reyes, priista en Zacatecas, donde a través de ese negocio de Pedro Aspe Armella, pues hombre, nos dejó un boquete financiero de más de 17,000 millones de pesos, y nadie puede investigar, nadie puede ir a exigir cuentas, porque pues él armó este entramado para que pues nunca se supiera de la situación. Entonces también está el caso donde pues al parecer el hermano de Raúl y de Carlos Salinas de Gortari pues fuera asesinado, y también se mencionó. Entonces hay muchas cosas que no se dio claridad. Un embajador que habló de una pecera que le había llamado la atención, pero pues a Pascual, que había tenido confrontación con Felipe Calderón, se lo tuvieron que llevar los gobiernos estadounidenses, porque el de Barack Obama, porque pues este embajador estaba denunciando lo que hacía tanto Calderón como el propio Genaro García Luna. Entonces hay una situación sumamente complicada. Hace rato tu corresponsal allá en Nueva York hablaba que pues están muy atentos el jurado pues de los dramas que puedan hacer la esposa, la hija, el hijo de Genaro García Luna, y pues ojalá que eso no vaya a ser motivo para que logren convencerlo. Recordemos
que la esposa es una experta en estos temas, cómo convencer pues con el lenguaje corporal que ya habíamos tratado la semana anterior. Entonces, en esta breve síntesis, Manuel, creo que este juicio está dejando mucho de qué hablar, porque independientemente de que puedan, los jurados decir por unanimidad que es culpable Genaro García Luna, faltaron muchísimas pruebas. Sé que pues, no se van a presentar documentos de compra y venta entre delincuentes, porque también, por ejemplo, hoy las fiscales que están puntualizando, sí, son criminales, pero están señalando los negocios que hicieron, cómo se les permitió manejar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México Benito Juárez, pero pues creo que faltó mayor contundencia por parte de los fiscales. Preguntas, con esto regreso el micrófono, que el juez Brian Cogan impidió a toda costa que se hicieran y que pudieran haber clarificado muchas cosas, Manuel Jaime. Correcto, Carlos. Maestro Jaime Hernández, dice Carlos Aguirre, esto deja mucho de qué hablar. Ahora, yo pregunto, ¿también dejó mucho de qué desear? Porque en efecto también faltaron pruebas contundentes físicas que se prometieron a lo largo de 3 años, que tuvimos conocimiento de ellas. 1 millón de páginas es de lo que se habla siempre, ¿no? El millón de páginas, el famoso millón de páginas que se recolectaron en aproximadamente 3 años, los videos, los audios, incluso que le tendieron una trampa a García Luna mientras estaba en prisión, poniendo a un reo falso de compañero para que le soltara información que en efecto soltó. Hoy son los alegatos finales. 4 horas tarda la fiscalía en hacer su exposición de argumentos finales, mientras que César de Castro apenas 1 hora y media. Parece ser, Jaime, que la última carta a jugar por parte de la defensa de García Luna es el chantaje emocional, apelar al corazón, apelar a los sentimientos de un jurado donde mayoritariamente predominan las mujeres, 7 mujeres y 5 hombres. Es la última carta tangible que muchos ven que están cubriendo afuera de la Corte de Brooklyn. Me gustaría preguntarte, Jaime, ¿qué es lo que opinas tú? El caso, que es Sarita Comatireri, es una fiscal muy joven, muy avesada, una mujer muy brillante. El currículum de Sarita Comatireri, hija de inmigrantes hindúes, es una mujer que muy joven y a pesar de su juventud ha tenido una carrera meteórica. Fue una de las mejores alumnas en Harvard y fue una de las pocas mujeres que han dirigido la revista de la Universidad de Harvard, de la Facultad de Leyes. Y resulta ser que esta mujer, que ha tenido un ascenso meteórico, es la jefa de la unidad que investiga lavado de dinero, el narcotráfico y el mundo del crimen transnacional. Así es que es una mujer que está al frente de toda una unidad que ha recabado información y que ha tenido que librar batallas en dos frentes. El primero, en el área de precisamente judicial, porque ante la ausencia de testigos que hablaran a favor de Genaro García Luna, lo que hizo César de Castro, el abogado de Genaro García Luna, fue tratar de torpedear todas y cada una de las peticiones de la fiscalía. Por ejemplo, desde un primer momento intentaron que la acusación contra Genaro García Luna no contemplara un delito de conspiración que arranca desde la presidencia de Fox y que va más allá del 2012, cuando abandona el cargo Genaro García Luna. Este esfuerzo denodado de la defensa de García Luna tiene como objetivo tratar de salvar a toda costa la fortuna, mala vida de García Luna y su esposa. Hoy mismo la fiscalía remitía un documento en el que decía que, porque claro, la defensa dice que arguye que Genaro García Luna dejó atrás esa historia de conspiración con el cártel de Sinaloa en cuanto abandonó el cargo. Pero la fiscalía respondió, dice que es que no basta con que una persona
digan, ay, no, pues ya lo dejé, ¿no? Sino que no ha habido desde entonces ninguna muestra de arrepentimiento, ninguna muestra que lo que se conoce en términos legales en Estados Unidos de acción positiva para no solamente salirse de esa conspiración, sino operar en contra de esa conspiración. Y entonces hubiera sido deseable que Genaro García Luna denunciara a quienes habían sido sus cómplices desde el mundo de la droga, pero eso nunca ocurrió. Genaro García Luna siempre hizo como que la Virgen le hablaba, dice que no, yo no es cierto, esto es mentira, soy inocente, yo nunca he pactado, la misma cantaleta de Felipe Calderón. Entonces encuentro muy probable que lo declaren culpable. Luego, una segunda línea de argumentación es que el sistema judicial de Estados Unidos, como lo dijo hoy la propia fiscal, basta con que un solo testigo declare en tu contra y que ese testimonio sea plausible, es decir, que case, que encaje dentro con las evidencias y las pruebas para que te condenen culpable. Aquí estamos hablando de más de 26 testigos, ex agentes de la DEA, pero sobre todo miembros que formaron parte del crimen organizado, del narco. Y a propósito de esto, porque desde México se ha insistido en esta teoría de que no pueden ser testimonios de criminales como Villarreal el Grande y Jesús el Rey Zambada, que ha sido el que le ha azotado, que le ha clavado la última estocada. Y Sarita Tiredi, en su alegato final, le dijo al jurado, quiero que tengan en cuenta que no les estoy pidiendo que ustedes simpatizan con estos criminales que han hecho cosas terribles. Simple y sencillamente estoy pidiéndoles que escuchen el testimonio de estas gentes que formaron parte de una estructura criminal y que saben de lo que hablan. Y además no tienen ya que ganar. Porque, por ejemplo, el caso de Jesús, el Rey Zambada, pues ya no tiene más que ganar, ya es libre, su familia vive en Estados Unidos. Y, así que fue un alegato desde mi punto de vista muy inteligente, muy pulcro, muy certero. Presentó un organigrama de cómo operaba Genaro García Luna eh, con sus asociados, no solamente en el mundo del narcotráfico, sino de la policía que estaba en el ajo, ¿no? Así es que yo creo que la Fiscalía ha hecho un buen trabajo, desde mi punto de vista. La defensa no tanto, tan es así que ayer cometió un error garrafal al tratar de salpicar al presidente de México, preguntando en un interrogatorio a Jesús el Rey Zambada si acaso se acordaba que él había dicho que había entregado $7 millones para financiar la campaña de Andrés Manuel López Obrador, cosa que no es cierta, para competir con Vicente Fox. Ese supuesto nunca existió. Hoy mismo, a la salida de la corte, muchos reporteros se arremolinaron en torno al abogado de la defensa para preguntarle, oiga, ¿de dónde sacó usted eso de que el presidente López Obrador había recibido dinero en narco? Y dice, no, pues yo es lo que he escuchado. Y entonces, claro, ya no sabía cómo salir por peteneras de ese momento tan bochornoso para él. Incluso llegaron algunos reporteros como Vicente Serrano para preguntarle, oiga, ¿no cree usted que le merece una disculpa al presidente de México? Y todavía en tono desafiante, César de Castro dije, ¿yo por qué le tengo que pedir disculpas a ese señor? Yo no vivo en México, ¿no? Entonces, alguien me preguntaba si acaso era pertinente exigir una disculpa a un abogado que ha tratado de mancillar la imagen del presidente de México. En lo personal, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque es una pregunta que no tenía base, no tenía sustento y a pesar de ello la formuló. Y esto quiere decir que la idea de formular esta pregunta, para mí me queda claro que vino de alguien en la órbita de Felipe Calderón. Porque Felipe Calderón
quiere que en muchos sentidos Genaro García Luna muera matando y al mismo tiempo, si es posible, rescate la fortuna que por otro lado disputa el gobierno de México a través de una corte federal en Miami, Florida, para tratar de rescatar los más de 700, casi 750 millones de dólares. Manuel, querido Carlos. 14,000 millones de pesos, Jaime, básicamente, y mira cómo es la recochina suerte y el recochino destino, porque hablas de este asunto, de cómo César de Castro trató de embarrar a López Obrador en el juicio y acaban de liberarse en este preciso momento los documentos y las notas que utilizó César de Castro para hacer estas osadas declaraciones. Lo tenemos en pantalla, esto lo comparte el reportero Keegan Hamilton de Vice, compañeros, y las notas simplemente son impresionantes, porque aquí revela la manera en la cual estos documentos confirman que César de Castro reconoce que citó notas sobre el rey Zambada que no sabía de quién eran, pero no eran del rey sobre Fox y AMLO. Se mega confirma la mentira que atribuyen al rey sobre los 7 millones de dólares para campaña de AMLO, pues lo paró en seco. Esto también lo reporta el periodista Jesús García. Y si uno ve en las notas, compañeros, vamos a ver prácticamente la versión estenográfica de lo que transcurrió el día de ayer. Y dice, do you remember telling them that you pay him 7 million through Gabriel Regino, Regeno, when Mr. López Obrador was running for president against President Fox? Esta pregunta es la que hizo textual César de Castro, Carlos, Jaime, y dice básicamente, ¿usted recuerda que pagó 7 millones a Gabriel Regino, hasta se lo deletrea, Regino, cuando López Obrador competía contra el presidente Fox para la presidencia de la República? Es decir, se confirma ya a través de dos corresponsales de lo que varios estaban temiendo, Carlos, Jaime, que en efecto César de Castro lanzó esta pregunta como con la esperanza de, no sé si salpicar a López Obrador o de respaldar o apoyar a Genaro García Luna, pero se confirma la mentira y estos documentos lo prueban. Trataron de manchar, de embarrar desde Nueva York a López Obrador, Carlos, y hoy se demuestra con estos documentos que el señor César de Castro es un mentiroso y todavía no solamente que es un mentiroso, sino que no va a reconocer su error, porque no fue un error de temas de se me olvidó, lo hizo adrede y como lo menciona Jaime, no parece que vaya a disculparse por ello, Carlos. Sí, pues como lo dice el propio López Obrador, la calumnia cuando no tizna mancha. Démonos cuenta cómo siguen con el mismo brete los medios corporativos, esos changarros, medios que desinforman y comunican, y siguen dándole, ellos y sus voz cero, siguen dándole, asegurando, mintiendo que López Obrador recibió ese dinero que fue usado para campaña. Ya se ha desmentido, medios independientes lo hemos estado haciendo, se ha hecho, se va a seguir haciendo, pero pues hay mucha gente, millones de personas que todavía les gusta desinformarse con ese tipo de medios de comunicación, muy perverso, muy miserable. El abogado defensor de Genaro García Luna, por las respuestas que da, primeramente, según él, no habla castellano, le preguntan en inglés, no quiere responder, dice que él no se tiene por qué disculpar porque él no vive en México, pues independientemente de dónde viva, pues está hablando de que es un profesional, es una persona que tiene ética, pero a todo esto también hay una situación importante que quiero resaltar por los análisis que están compartiéndonos también Jaime. Se me hace raro que una persona tan peligrosa como Genaro García Luna, porque lo dijo el propio rey Zambada, que no había hablado nada de García Luna porque tenía miedo por él y por su familia, que por eso
no hablaba nada de García Luna, pero el jurado puede irse a su casa, pueden utilizar sus teléfonos celulares, pueden irse a partidos de básquetbol a otros estados de la Unión Americana, los dejan solos, los dejan libres, cuando sabemos lo que es Genaro García Luna. Lo recordé porque este dato que nos compartes, Manuel, donde pues a un policía lo meten infiltrado como si fuera un delincuente, hace amistad con Genaro García Luna, y Genaro García Luna pues le devela muchas cosas, inclusive recordemos que desde la propia cárcel había dado la orden que se atentara contra la vida de un periodista en México, que todavía no se ha dicho bien si es un periodista, si es una periodista, pero pues pidió que fueran en contra de de algún miembro del gremio periodístico, y pues teniendo cualquier resquicio donde García Luna pueda seguir operando, además, pues también ese policía infiltrado pues denunció que desde adentro de la cárcel allá en Estados Unidos, pues al parecer Genaro García Luna seguía operando. Entonces, si es una persona tan peligrosa, ¿cómo permitir esta situación? ¿Quién puede creer que a través de tener un crédito en Fobiste, en el Infonavit, pues puede haberse hecho de tantas mansiones, por muy expertos que sean en asuntos financieros, etcétera? No es creíble, y menos con lo que ganaba Genaro García Luna, pero pues cuando se quiere ir más allá, se impide, como le hicieron a Sarita cuando le lanza a la esposa de García Luna. Ahí conoció usted a Cárdenas Palomino, inmediatamente la defensa impide que se siga y el juez Brian Cogan ahí lo detiene. Y Genaro García Luna pues no ha cambiado, si no es gripe como para que cambie de un día para otro. ¿Por qué no se le tiene que investigar desde el 2012 a la fecha? Pues él siguió con su entramado y así se ha demostrado además por parte de la Fiscalía. Entonces esperemos que el jurado pues no atienda tanto a los asuntos emocionales y que se centren, porque ya se les dijo, céntrense en lo que es la ley, en lo que son los datos que aquí se han estado corroborando, porque hoy, pues la Fiscalía, como ya lo sabemos, estuvo puntualizando hecho, por eso se tardaron tantas horas, hecho por hecho, que si bien llevaron como testigos principalmente a delincuentes, sí, delincuentes confesos, delincuentes a las que se les comprobó su participación en el crimen organizado y además su participación, su complicidad con Genaro García Luna. Por eso están detenidos, no están detenidos por otra situación. Entonces, pues ojalá que tomen en cuenta todo esto el jurado y pues ver cómo se va a presentar en la semana entrante, que al parecer ya es cuando el jurado deberá dictaminar si es culpable o inocente Genaro García Luna. Gracias, Carlos. Jaime, regresamos con esta situación y confirmamos lo que se planteó en esta mesa. César de Castro mintió abiertamente a través de notas que desconocía, así como lo prueba esta documentación estenográfica del juicio. Jaime, en Estados Unidos tú sabes que allá la disciplina, o por lo menos las instituciones, cuando deben de sancionar, sancionan y castigan duro. En una de esas, si sigue mintiendo a diestra y siniestra el señor César de Castro, le remueven hasta la licencia para ejercer como abogado. Eso lo sabes perfectamente cómo funciona en los Estados Unidos. Ahora, hoy el presidente López Obrador llega a decir que el rey Zambada terminó siendo más derecho que el propio abogado. ¿De qué otra manera se puede interpretar esta reacción también en los medios de comunicación, concretamente en dos, en el Reforma y en Latinos, asegurando que recibieron sobornos, cuando en los hechos, en la versión estenográfica, dice todo lo contrario, que el rey Zambada aplica un gran y enorme, pues ni siquiera conozco a López Obrador y yo no le di un solo centavo para su campaña, y no solamente eso, sino que la génesis del ridículo es asegurar que López Obrador y Vicente Fox compitieron en una elección presidencial a la par, juntos. Bueno, eso se sabe que no fue así, no han coincidido en ningún comicio electoral, y hoy César de Castro queda exhibido
ante su sistema judicial, ante la corte, ante el jurado, ante todo un país y ante un presidente de la República que hoy no repara en terminologías ni en calificativos y lo llama básicamente pues cómplice, socio de Genaro García Luna. ¿Será Jaime que García Luna está bien representado por su abogado porque de alguna manera u otra también se siente identificado con él? Gran pregunta, ¿no? Pero yo lo que ha pasado aquí, claro, nadie tiene la certeza, nadie tiene en estos momentos la verdad por el mango, pero yo lo que sospecho aquí, a mí me extraña mucho que César de Castro, que es un abogado experimentado, es un abogado que no es un novato, haya incurrido en este tipo de errores, de equivocaciones. Él se quejaba y se quejaba sobre todo de la defensa porque prácticamente le han entregado 1 millón de documentos, más aparte, grabaciones, llamadas interceptadas. Eh, y yo no entendería que un error de ese tamaño sería explicable y entendible si acaso César de Castro hubiera estado solo. Pero César de Castro no ha estado solo. César de Castro arrancó él solo, pero después vinieron a reforzarle todo un equipo de abogados, entre ellos abogados muy experimentados que tenían que haber trabajado, hecho bien su chamba antes de tratar de clavar, de encontrar contradicciones fundamentales para la defensa en el caso de Jesús el Rey Zambada. Pero a mí me extraña este o error garrafal o falla malintencionada. Una falla malintencionada que haya ido en la dirección de salpicar a quien se pueda, morir matando, vaya. Y entonces resulta muy curioso que al mismo tiempo que César de Castro cometía esta pifia, al mismo tiempo periodistas, columnistas, medios de comunicación se lanzaban, pero a la casa precisamente de ese desliz para presentarlo como una evidencia de que los cárteles, el narcotráfico también habían salpicado a Andrés Manuel López Obrador. Y en muchos sentidos el presidente tiene razón a la hora de comparar la ética de este abogado con la de Jesús el Rey Zambada, porque el Jesús el Rey Zambada será lo que tú quieras, un criminal, un narcotraficante, un corrupto, pero sabes que su palabra pesa porque él ha pasado por todo un proceso, como dicen en inglés, has been debriefed, ha sido interrogado una y otra vez por fiscales de distintas cortes. Y tú sabes que cuando eres interrogado una y otra vez, el objetivo es al final conseguir una verdad consistente, coherente. Así es que es casi imposible ya para testigos como Jesús el Rey Zambada mentir. ¿Por qué? Porque todos sus testimonios, lo que ha dicho, están en numerosos registros, en numerosas transcripciones. De tal suerte que yo dudo mucho que esa aparentemente error de César de Castro pueda considerarse como un, ay, me equivoqué, ¿no? Yo creo que aquí ha de haber habido algo más mano negra, porque de otra manera no me lo explico cómo pudo cometer ese error tan garrafal, porque si te das cuenta, ha pesado más la sola mención del presidente López Obrador que la mención que hizo de Vicente Fox tratando de presentarlo como contendiente de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, evidentemente la intención era tratar de salpicar al presidente de México y yo creo que esa parte, no sé si haya conseguido eh, distraer al jurado, sospecho que no, porque en la argumentación final que ha presentado Sarita Comatireri,
ha sido muy esquemática, muy eficaz, y les ha dicho, señores, acuérdense que este hombre era un hombre peligroso, era un hombre criminal. Acuérdense que sin la ayuda de este hombre y toda una estructura gubernamental, el cártel de Sinaloa habría sido incapaz de exportar hacia Estados Unidos toneladas, toneladas de drogas. Comparó al cártel de Sinaloa con la multinacional de Federal Express, para que ustedes tengan una idea de la dimensión de lo que representaba el cártel. Es como una multinacional que Federal Express, que es capaz de mover tractores, cargamentos peligrosos, medicamentos. Entonces, era muy eficaz el cártel de Sinaloa desde su base de operaciones en México. Y la única forma que podía ser tan eficaz es contando con la colaboración del más alto nivel en México. Así es que yo creo que el jurado se va a guiar precisamente por esta lógica que tiene mucho de sentido común, y sospecho que para Genaro García Luna las cosas están perdidas, queridos amigos. Lapidario ya en ese final perdidas. Híjole, Jaime, en toda esta situación que engloba ya la recta final, también, y esta es la última y tercera ronda, caballeros, preguntarles acerca de la defensa y los señalamientos en el plano legislativo. Me gustaría que viéramos primero lo que ocasionó la defensa de Jorge Álvarez Maínez, que fue la intervención del diputado federal por el Partido de Trabajo, el diputado Gerardo Fernández Noroña. Si lo tenemos, vamos a ponerlo, por favor, Adriano. Dice Riva Palacio que no se está juzgando a García Luna, que se está juzgando a México. No, no se equivoquen, chayoteros. Se está juzgando a esa pandilla de canallas y criminales que bañaron en sangre al país. A ellos se está juzgando. Porque ayer como hoy, la prensa nacional no sacaba una sola nota de lo que yo aquí dije en tribuna. Ayer como hoy, la prensa nacional callaba porque estaba financiada por los gobiernos paneaguados. Ayer como hoy, la prensa nacional se cubre de oprobio al no poner en el centro de sus notas un juicio tan importante como el que se está llevando a cabo en Nueva York de García Luna. Es una vergüenza. La verdad dice que no tienen pruebas. Dicen que el rey del cash es la gran prueba contra el compañero presidente, pero es cierto, debo reconocer que no expidió facturas de recibo del dinero García Luna. Debo reconocer que no pidió que lo grabaran. Miren, tómenme un video de cómo recibo millones de dólares, pero tiene 600 millones de dólares de propiedades que no puede justificar con un gobierno honesto y legítimo, ni con un trabajo honesto y legítimo. Vuelvo a preguntar, ¿qué hace Felipe del Sagrado Corazón Calderón Hinojosa en Indonesia? Lleva meses fuera del país. ¿Tendrá un poco de temor? ¿Tendrá un poco de preocupación? ¿Se habrá ido a un país donde no haya acuerdo de extradición por aquello de que ve las cosas muy complicadas? ¿Y por qué los fiscales de Estados Unidos redujeron el tiempo del juicio a García Luna? Porque estaban preocupados de todo lo que está saliendo ahí, que también los inmiscuye, porque así como Calderón sabía, la CIA sabía, la DEA sabía, Obama sabía, el gobierno de Estados Unidos sabía, son una bola de hipócritas y ustedes son unos lacayos que han servido a intereses bastardos en contra de los intereses del pueblo de México. Esta es la declaración, la intervención del diputado Fernández Noroña, a lo que llevó a que subiera el diputado federal por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. Vamos a ver, escuchar. ¿Y a quién, mientras a estos señores no los tocan ni con el pétalo de una rosa, son los testigos? Vamos a ponerlo de nuevo. Sí se estaba viendo, Adri. Un clic y vamos a ponerlo. ¿Y a quién, mientras a estos señores no los tocan ni con el pétalo de una rosa, son los testigos a los que les creen? Todas las sesiones le gritan a esta señora:
y la acusan de cosas que supuestamente hizo su esposo. Y la acusan de que estaba enterada y que cómo no iba a estar enterada, mientras tienen en su partido alcaldes, gobernadores y dirigentes políticos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado. No hay nada que involucre a Margarita Zavala en ninguna acción ilegal. No hay nada que haya manchado nunca la trayectoria pública de Margarita Zavala. Ya basta de calumniarla, ya basta de esa cobardía. No tienen dignidad. Y si aquí a muchas personas les falta el valor para defender así a una compañera porque es de otro partido, porque probablemente va a estar frente a nosotros en la boleta. ¿Me permite el orador? Bueno, Carlos, creo que no me equivoco al decir que ni Felipe Calderón ha defendido a Margarita Zavala como el día de hoy lo hizo Jorge Álvarez Maínez. Tu opinión, maestro. Pues hombre, se me pongo colorado, qué vergüenza, es de Zacatecas. Les doy la historia. El padre de Jorge Álvarez Maínez, Felipe Álvarez Calderón, presidente municipal del municipio de Guadalupe, Zacatecas, perdón por la redundancia, de izquierda, del PRD, etcétera, etcétera, que mandó pintar la presidencia y despintarla cuantas veces quiso en 3 años, porque era el dueño de una empresa de venta de pinturas. Luego meten a este imberbe político, Jorge Álvarez Maínez, este junior, en temas políticos y resulta que llega como diputado a la legislatura zacatecana hace ya algunos años, pero él quería llegar a ser pues un diputado federal y andaba en sus andanzas, pero ya por la vía plurinominal. Siendo diputado local en Zacatecas, él denunciaba todo. Los excesos que se daban con el presupuesto, los diputados, factureras, empresas fantasmas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mucho que recibían de dietas, lo que recibían por debajo del agua, los maiceos desde gobierno del estado, pero él lo denunciaba, pero siempre estuvo cobrando porque diputados que estaban ahí, que eran mis fuentes, en ese momento yo les preguntaba, oye, ¿está denunciando esto? Decían, es un falso, hombre. Él denuncia, pero es el primero que cada quincena se para en la tesorería a cobrar. Él no deja ir ni un centavo, siempre cobra. Cuando quiso ser diputado por la vía plurinominal, hubo muchas personas que creyeron en él, le apoyaron en el Distrito 4, que está con sede en Guadalupe, Zacatecas, y luego los traicionó a todos aquellos que le apoyaron y agarró las siglas de ahora Movimiento Ciudadano, y el auditorio puede ver que queda ya patente que sí existe el MACPRIAN PRD, un Jorge Álvarez Maínez que vergonzosamente cuando van parte del gabinete del presidente López Obrador a comparecer, pues lo hacen garras. Es un pobre ignorante, falsario, que quiere golpetear a todo mundo. Recordemos la arrastrada que le dio el director de la CFE, Manuel Bartlett, otras que le han dado otros del gabinete. Entonces, Jorge Álvarez Maínez, ¿qué pruebas presenta? ¿Qué pruebas presentó en defensa de Margarita Zavala? Que yo no sé qué le dan al reducto pírrico golpista que no es oposición, que todos hablan a gritos como si nadie los fuera a escuchar, pero nunca presentan una sola evidencia, jamás la han presentado ni la van a presentar. Jorge Álvarez Maínez estuvo como director, tristemente, de una franquicia de La Jornada en Aguascalientes, y porque había un grupo que le llamaban Los Ingenieros y tenían en ese momento la franquicia de La Jornada, pues también aquí en Zacatecas. Y a este personaje lo mandaron a Aguascalientes, y bueno, pues también hizo un desastre ahí con la gran marca periodística La Jornada. Entonces Jorge Álvarez Maínez, pues es un personaje que anda navegando a donde a él le conviene, porque dice ser de izquierda, pero su corazón late a la derecha y cobra con la derecha, Jaime Manuel.
Muchas gracias, Carlos. Como diría el clásico Jaime, eso sí calienta. Jorge Álvarez, la jornada, híjole, híjole. Ahí sí hay serios problemas. Tal vez ya no el hecho de que defienda capa y espada a una mujer impresentable e indefendible, como lo puede ser Margarita Zavala, Jaime. Sí, pero y yo creo que el caso de este personaje, como yo creo que ha hecho una muy buena descripción, Carlos, del personaje, son de estos personajes que de los clásicos oportunistas o acomodaticios, ¿no? Como dice el presidente, que son capaces de defender al demonio, al diablo, con tal, sabes, de ganarse adeptos o un dinerito. Y yo creo que Álvarez Maínez pertenece, a pesar de no ser tan viejo, pertenece a esta generación que llegó tarde, ¿no? Y que llegó tarde y además dando el estilo y los viejos modos de la política mexicana corrupta. Creo que con eso se puede seguir avanzando, pero las cosas han cambiado, ¿no? Y luego, si contrastas esta imagen de Maínez con un personaje como Gerardo Fernández Noroña, que es un político ya, ya no se cueza el primer hervor, es un político que siempre va de frente, es un político que despierta lo mismo odios que admiración. Es un ave de tempestades, pero es tremendamente consecuente. Gerardo Fernández Noroña, si lo comparas, yo creo que casi es un insulto comparar a Gerardo Fernández Noroña con este personaje como Álvarez Maínez. A mí francamente, eh, a mí sí que me sorprendió muchísimo esta defensa tan vehemente que hizo de Margarita Zavala. Y uno dice, bueno, ¿por qué lo hace? ¿Será que sintió lástima de Margarita, que es incapaz de defenderse a sí misma porque cada vez que lo intenta mete cada vez más la chancla? ¿Por qué? Cantinflea. Entonces, ¿de dónde salió esa defensa tan vehemente, con tanta enjundia? Yo, la verdad, no le encuentro demasiado sentido. Es como si defendieras, qué sé yo, a la esposa del peor criminal que sabes, que además ella supo, estaba consciente de los crímenes que se estaban cometiendo, de los dineros que se estaban desviando. ¿Cómo tú, teniendo, habiendo presumido de ser un personaje de izquierda, te atreves a defender a una mujer de estas características, ¿no? Y es que uno dice, bueno, se le botó la canica, y entonces, ¿de dónde salió eso, no? Y yo creo que ya no tiene salvación, porque Álvarez Maínez son de estos políticos que seguramente en algún momento, no hace ya lejano, a lo mejor despertó esperanzas, a lo mejor alguien le vio capacidades, pero demostró que era un diletante, ¿no? Que realmente carece de convicciones, carece de ideas. Por eso con el tiempo se ha convertido en un vulgar chaquetero, cambia de chaqueta como según las circunstancias. Y ese tipo de políticos, querido Manuel, querido Carlos, desafortunadamente siguen pululando en el sistema político mexicano. Estábamos hablando al inicio de esta mesa de cómo este juicio de García Luna ha dejado expuesto las corrupciones de un sistema, pero y precisamente porque ha dejado al descubierto esta corrupción del sistema político mexicano. Yo en lo personal creo que este juicio contra García Luna debería de servir de punto de partida, verlo como una oportunidad para realmente sacudirnos a estos políticos corruptos que pactaron con el crimen organizado, que son capaces de defender lo indefendible, como hace Álvarez Maínez. Ese tipo de políticos no le hacen nada bien a la política, hacen todo lo contrario, envenenan el pozo de la democracia. Así es que yo creo que yo prefiero con todo y lo controvertido es, con todo y lo broncudo echado para adelante que es Fernández Noroña, prefiero mil veces a un personaje como Fernández Noroña
que a un infeliz como Álvarez Maínez. Correcto, Jaime. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, querido Jaime. Muchas gracias, querido Carlos, por su presencia aquí en Sin Máscaras a través de los reporteros MX con estos análisis puntuales de la coyuntura nacional acerca del caso de Genaro García Luna. Teníamos otros temas, pero por temas de tiempo tendremos que dejarlo hasta acá, esta mesa de periodistas. Maestro Carlos Aguirre, le agradezco mucho. ¿En dónde podemos encontrar sus redes sociales, sus trincheras informativas para estar al pendiente, no solamente que la audiencia de los reporteros MX y de Sin Máscaras esté a ella, sino para que también pueda acompañarlo fidedignamente? ¿En dónde lo podemos encontrar, Carlos? Muchas gracias. Nuestro medio de comunicación independiente, Carlos Aguirre Informa, nos encuentra en YouTube, en Facebook, en Twitter, así con ese nombre. Transmitimos de lunes a viernes, 8 de la mañana, hora del centro en la República Mexicana, y también 9 de la noche, de lunes a viernes. Los esperamos. Ojalá que nos puedan acompañar, que nos puedan seguir. Les envío un fuerte abrazo, amable auditorio. Jaime, Manuel, un honor, un gusto, como siempre, estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. También, maestro Jaime Hernández, hay que seguir viendo No Apto para Cínicos, estar al pendiente, por supuesto, en punto de las 2 de la tarde, al filo de las 2 de la tarde, para estar al pendiente de este conversatorio digital entre la comunidad y usted, maestro. ¿En dónde lo podemos encontrar en redes sociales? Muchas gracias, Jaime, por la presencia. No, gracias por este placer. Y sí, me pueden encontrar a mí, yo transmito todo desde YouTube. Búsquenme como el canal No Apto para Cínicos, denle a la campanita, suscríbanse. También nos pueden seguir a través de mis redes sociales. Mi cuenta en Twitter es @JaimeJourno, y también me pueden seguir a través de la sección de las jornadas del gran periódico La. Un placer, caballeros, como siempre. Muchas gracias, estimado Jaime. Un fuerte abrazo del tamaño de Saturno. Carlos, Jaime, muchas gracias. Si todo marcha bien, nos estaremos viendo la próxima semana. Cuídense mucho, estamos en contacto. Claro que sí. Es la mesa de los periodistas.